Muy bien, vamos a ver. En esta oportunidad, ¿cierto? Lo que nadie nos dice del desarrollo personal. Vamos a ver. Bienvenidos a todos ustedes, ¿cierto? Ahora vamos a completar lo siguiente, por ejemplo, lo que nadie nos dice del desarrollo personal. Muy bien. Muchas veces, ¿cierto? Surge algunas dudas, por ejemplo, que creemos que, por ejemplo, ¿cierto? Lo cual no está nada mal, simplemente, como había indicado, es parte de un proceso, ¿cierto? Que estamos viviendo todos. Pero a veces creemos, ¿cierto? Que un audio nos va a traer más dinero, que repetir ciertas frases, ¿cierto? Positivas, listo, nos va a manifestar la abundancia en unos días, ¿cierto? O puede ser etcétera, etcétera, ¿cierto? Hacer, qué sé yo, bueno. Pero entonces allí debemos tener en cuenta lo siguiente, ¿cierto? ¿Cómo está el estado interno, por ejemplo, de esa persona? Si tiene un estado interior, por ejemplo, de abundancia, ¿cierto? Entonces, poco a poco se van a ir manifestando los caminos, ¿cierto? Que lleven a esa persona a lo que está buscando manifestar, deseando experimentar, ¿cierto? Desde un punto de no necesito. Pero también sucede eso, ¿cierto? Entonces, eh, pero analizando adecuadamente, ¿cierto? Nos damos cuenta de lo siguiente, de que a veces las ideas, ¿cierto? Que hemos ido, por ejemplo, reforzando, ¿cierto? Durante años, durante días, bueno, años principalmente, hasta que nos damos cuenta de que hay algo que tenemos que mejorar, ¿sí? Entonces nos topamos, por ejemplo, con una situación que decimos, oye, no, tengo que mejorar para que, por ejemplo, ¿cierto? Ya no suceda esto, ya no suceda aquello. ¿Sí? Entonces cuando nos damos cuenta de eso es donde empezamos a preguntarnos el por qué, ¿cierto? A qué se debe esto, a qué se debe aquello y por qué es así. Entonces es ahí donde buscamos soluciones, por ejemplo, y algunas veces aparecen publicidades, ¿cierto? Asociados con esa solución. ¿Sí? Depende de la publicidad también, ¿cierto? Pero algunas te ofrecen, ¿cierto? Por ejemplo, volverte, bueno, yo he visto, por ejemplo, alguna en aquel entonces, yo he visto publicidades que decía, 30 minutos y te haces millonario, o si no, manifiesta la vida que deseas en 7 6 días. Entonces, esto depende, ¿cierto? De la persona a cual está dirigido eso. Posiblemente, ¿cierto? Se trate de algo que simplemente sea el nombre, ¿cierto? Entonces algo vacío, posiblemente. Pero esto varía dependiendo de la persona que está recibiendo ese mensaje, ¿cierto? Si esa persona, por ejemplo, ya tiene trabajado bien su estado interior, ¿cierto? Entonces, puede ser que experimente con eso, podría ser, no se sabe. Y también la persona que emite eso puede ser que lo esté haciendo desde un punto de vista franco, pero muy posiblemente no, porque ahora viene lo siguiente. Con todo aquello que, a ver, que yo he visto, ¿cierto? Que he notado, que he vivido también. Entonces me atrevería a decir que, por ejemplo, al 100%, bueno, ya a ver, 99%, pero es que, no, lo que pasa es que, como nos habremos dado cuenta, ni grandes mentes se han puesto de acuerdo, ¿cierto? Que son, incluso que son expertos. Entonces, basándome en eso, diría, a ver, yo diría lo siguiente, el desarrollo personal está basado principalmente, a ver, cuidar esas tres áreas, ¿cierto? Salud, dinero, amor, propósito, ¿cierto? Entonces, yo creo que, por ejemplo, todo eso, ¿cierto? Todas esas tres, cuatro cosas que podemos tener en cuenta. Propósito creo que va incluido en los tres, ¿no? Así. Eh, entonces, cuando se trata de desarrollo personal, ¿sí? Entonces, yo diría que mínimo, como mínimo, ¿cierto? Se aventaría una carrera universitaria completita. Solamente eso, ¿cierto? Solamente eso.
superación personal en salud, dinero y amor, ¿cierto? Una carrera por lo menos de 5 años solamente en eso, solamente en eso. ¿Te das cuenta? Entonces, de acuerdo a todo lo que he visto, ¿cierto? Entonces, ahora ya somos más conscientes, ¿cierto? De que cuando se trata de desarrollo personal, ¿cierto? No es algo que decimos, a ver, voy a repetir estas palabras y ya está, ¿cierto? Mañana amanece todo a la mansión que quiero, el dinero que quiero, la nave interestelar que quiero, los jets que quiero y ya, ¿cierto? No, ¿cierto? No es así. Entonces, es algo, ¿cierto? Que se debe cultivar con paciencia, ¿cierto? Identificar, por ejemplo, paso a paso, ¿cierto? Gradualmente, a ver, ¿por qué me estoy sintiendo así? ¿Por qué siento que necesito esto? ¿Cierto? Entonces, eso es algo que podemos ir trabajando, ¿cierto? Cada vez más, de forma gradual, ¿cierto? Teniendo paciencia. Porque a veces, ¿cierto? Surge lo siguiente, que a veces no tenemos paciencia, ¿cierto? Queremos ya que se trabaje, ¿cierto? Queremos ya los resultados, pero el universo dice, no, 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 así no es, ¿cierto? Tienes que ir poco a poco. Por ejemplo, bueno, aquí me tiraría literal, hablando horas y horas, ¿cierto? Citando bastantes ejemplos, pero sí, creo que voy a organizar un live, ¿cierto? Sobre eso. A ver, entonces, cuando tenemos en cuenta eso, ¿cierto? El trabajo gradual, constante. A ver, a veces surge un cierto apresuramiento. Decimos, a ver, vamos a apresurarnos a trabajar esto, aquello. Y justamente es cuando sale, como dice esa gran frase, el tiro por la culata, ¿cierto? ¿Por qué? Porque una persona, a ver, si analizamos detalladamente, por ejemplo, cuando nos apresuramos a tener resultados, estamos diciendo no tengo, ¿cierto? En estado interno podemos identificar, por ejemplo, ese vacío, ¿cierto? Entonces, si curiosamente el universo nos dice, sientes que no tienes, muy bien, más no vas a tener, ¿cierto? Eso es cuando nos apresuramos a obtener un resultado, ya, para no perder algo, ¿cierto? Entonces nos damos cuenta de que el trabajo interno, ¿cierto? Es algo que se debe llevar paso a paso, ¿cierto? No tiene por qué ser difícil también, pero sí, si nos comprometemos, ¿cierto? A cambiar, por ejemplo, nuestras creencias, que son la clave, ojo, cambiar nuestras creencias son la clave para obtener lo que deseamos. Entonces vamos a ir viendo, ¿cierto? Ciertas mejoras, ciertos progresos, ¿sí? Cierto desencadenamiento, por así decirlo. Incluso se puede ver, como les digo, me tiraría horas hablando de esto, a ver. Pero voy a tratar de resumirlo, ¿vale? En este video. Por ejemplo, si yo tuviese, ¿cierto? Una empresa, a ver, y me gustaría que llegue, que sobrepase Andrómeda, por así decirlo, las galaxias enteras, que la sobrepase. Entonces me centraría principalmente en que estas personas, ¿cierto? Que están trabajando para mí, pasen justamente por este filtro, ¿cierto? De superación personal. Que prefieran, ¿cierto? Que no necesiten trabajar para mí. Diga, oye, a ver, vamos a ver qué tal, ¿cierto? Pero en el sentido de, sí, me gusta hacer esto, ¿cierto? X o Y cosa, me gusta hacer esto, pero no lo necesito, ¿cierto? No lo necesito. Esa es la actitud, ¿cierto? Entonces, a ver, ya así esa persona yo siento que va a ser un aporte mega ultra archi hiper estratosférico, ¿cierto? Porque va desde un lugar de preferencia, ¿cierto? Ya no desde necesito el dinero para mantener a mi familia, para comprarme esto, aquello, para pagar el alquiler, la casa, qué sé yo, el carro, no sé. Entonces ya no necesita, ¿cierto? Esas cosas, está prefiriendo trabajar para mí. Y eso es un punto de oro, ¿cierto? Porque cuando algo viene desde la preferencia se amplifica más, ¿cierto? Desde la no necesidad. Y ya hablaré más de esto, ¿cierto? En un live aparte ahí les voy a indicar, ¿vale? Porque ahorita ya está.
Muy bien, eso es lo que